Bienvenidos a una nueva edición de Consulta Médica de UMAC Televisión. En esta oportunidad estamos con el doctor José Ignacio Iñiguez, que es cirujano general y tiene la subespecialidad de cirugía cardiovascular. Él es jefe de la unidad de emergencia del Hospital Regional y también cirujano cardiovascular de la unidad cardiovascular del Hospital Regional. Cirujano cardíaco. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, Matías. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. La intención de este programa de hoy es hablar un poquito de la cirugía cardíaca y especialmente de la implantación o el uso de los marcapasos. ¿Qué nos puedes decir un poco de la cirugía cardíaca en general, los avances que ha habido en los últimos tiempos? Bueno, la cirugía cardíaca viene progresando notablemente desde la década del 60, en que se inició el uso de lo que se llama la circulación extracorpórea. Es lo que mucha gente conoce como la máquina corazón-pulmón. Porque antes de esto se hacía cirugía cardíaca, pero tú entenderás lo difícil que era tener un corazón latiendo y lleno de sangre. Operar sobre eso no era nada de fácil. Con la circulación extracorpórea, que es un sistema que te permite derivar la sangre desde el corazón a una máquina que te la oxigena, o sea que te hace la vez de pulmón y corazón a la vez, te permite que el corazón se detenga y además esté vacío, lo cual hace mucho más fácil dentro de lo difícil que es hacer la cirugía. Entonces se lograron grandes avances, sobre todo en lo que es manejo de enfermedades coronarias, infarto, lo que es el bypass coronario, y el tratamiento de las enfermedades valvulares, sobre todo secundarias al reumatismo cardíaco. Esto ha hecho que en los últimos años el avance sea vertiginoso, asociado además a los avances en anestesia, a los avances en ventilación mecánica, los avances en unidades de cuidados intensivos, en unidades coronarias, en la formación y los estudios del personal médico. Actualmente la cirugía cardíaca en los grandes centros es cirugía prácticamente de rutina. En los grandes centros tú encuentras 8 o 10 cirugías cardíacas por día. Y las causas principales son la cardiopatía coronaria, como te contaba, los infartos, prevención y muchas veces tratamiento de complicaciones de los infartos y la patología valvular. Yo diría que eso se lleva más o menos el 85% de toda la cirugía cardíaca. Después hay un pequeño porcentaje de otras cirugías que son las cardiopatías congénitas, la cirugía de aorta, la cirugía del trauma torácico, que afortunadamente es menos la cantidad de personas que hay que someter a ese tratamiento. Actualmente en Punta Arenas estamos montando la unidad de cirugía cardíaca, ya tenemos la unidad coronaria, tenemos en formación el personal, tenemos la unidad de hemodinamia. Y espero que prontamente ya empecemos a hacer cirugía cardíaca mayor, porque lo que hemos hecho actualmente es cirugía cardíaca pequeña y básicamente nos hemos abocado últimamente a lo que tú me preguntabas, al manejo de las arritmias. Eso significa la colocación de marcapasos. Hasta hace un año y medio se colocaban acá marcapasos muy básicos, pero ya desde el año 2008 estamos colocando marcapasos avanzados. Y desde hace un mes atrás ya estamos colocando los últimos tipos de marcapasos en los manejos de enfermedades más graves. Ignacio, antes de ir al tema específico de los marcapasos, ¿qué puedes decirnos? ¿Por qué en Magallanes hay tantos candidatos a cirugía cardiovascular? Bueno, la enfermedad cardiovascular básicamente está dada por la aterosclerosis. Y la aterosclerosis, que es el depósito de colesterol o grasa en el interior de las arterias, no solo las coronarias, las cerebrales, las pulmonares, las intestinales, las de extremidades inferiores, las renales, las arterias se van tapando. ¿Por qué se van tapando? Básicamente por algunas enfermedades que son crónicas y por lo que se llaman los factores de riesgo. ¿Ya? ¿Qué enfermedades? La hipertensión arterial, la diabetes, que son enfermedades crónicas muy frecuentes, sobre todo en pacientes de los 45 años hacia arriba. Y por otro lado están los factores de riesgo, que son lo que nosotros llamamos los factores modificables. La dieta, el ejercicio, el tabaquismo, el tipo de personalidad.
todos esos factores de riesgo se van sumando y te dan más posibilidades de hacer una enfermedad cardiovascular. En Punta Arenas tenemos un alto índice de obesidad, tenemos dieta no muy sana, mucho sedentarismo, la gente hace poco ejercicio, es muy fumadora. Entonces, toda esa suma de cosas hace que actualmente la región de Magallanes sea la región de Chile con más mortalidad por enfermedad cardiovascular. En Punta Arenas la gente se muere más de infarto que en la región metropolitana, por ejemplo. ¿Cómo combatir eso? Bueno, primero que nada con la atención médica primaria, prevención de riesgos, buen manejo de enfermedades crónicas y en segundo lugar la atención ya hospitalaria, y eso la única forma de hacerlo es mejorando el hospital, mejorando el personal, mejorando los tratamientos, dando posibilidades a la gente a acceder a cierto tipo de tratamientos que si no se hacen en Santiago no se hacen en ninguna parte. Y bueno, en eso estamos, en eso estamos. Es curioso lo que tú dices, que en Magallanes se muere más la gente de infarto que en Santiago, siendo que se supone, o uno tendería a pensar así mirándolo de afuera, que en un lugar que es más tranquilo, Claro. hay más vida familiar, hay menos tensiones, Claro. y la gente, sin embargo, se muere más de infarto. Lo que pasa es que la tensión es uno de los factores de riesgo, ¿ah? Pero los otros factores de riesgo, como son el sedentarismo, la obesidad, el tipo de alimentación, acá en Magallanes son peores que en el resto del país. Y en relación a países desarrollados, Bueno, las enfermedades cardiovasculares son enfermedades, dicen, de países desarrollados, porque la alimentación básicamente está basada en las grasas y en grasas de mala calidad. Y esa grasa de mala calidad, que es la que está presente en todos los alimentos chatarra, en los restaurantes de comida rápida, etcétera, que son propios de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa principalmente, hace que la gente engorde y sean obesos, que es la principal pandemia que tenemos actualmente, la obesidad. Y esos pacientes, la mayoría, hacen cuadros de hipertensión, hacen cuadros de diabetes y asociado a eso hacen la enfermedad cardiovascular. exactamente. ¿Cuáles fueron, Ignacio, los primeros marcapasos que se pusieron en la historia de la humanidad? Bueno, mira, la historia del marcapaso está muy asociada a la historia de la cirugía cardíaca. Han sido procesos muy lentos en el tiempo, básicamente porque el corazón inicialmente era considerado un órgano intratable e incurable. Los grandes avances de la cirugía que se produjeron durante el siglo XIX, por ejemplo, el corazón nunca estuvo incluido. ¿Por qué? Porque se consideraba que una herida del corazón, por ejemplo, era mortal y no había nada que hacer al respecto. Hay una frase muy famosa de un gran cirujano del siglo XIX, que era el doctor Billroth, un cirujano austríaco, que él alguna vez dijo que si algún cirujano se atrevía a operar el corazón, iba a recibir el desprecio de sus colegas. Entonces nadie se atrevió a hacer nada sobre el corazón hasta el año 1896, en que un alemán de apellido Rehm en Berlín logró suturar a un delincuente que lo había atacado otro delincuente, le perforó el ventrículo derecho con un cuchillo y el doctor Rehm lo suturó y lo salvó. Por suerte que fue cuando ya Billroth había muerto, que fue el año 94, porque si no hubiera hecho un gran escándalo y se había revolcado en su tumba cuando vio que sí se podía hacer cosas sobre el corazón. Lo mismo ocurrió con el tema de marcapasos. Y la historia del marcapasos se remonta hace muchos años. A fines del siglo XVIII, Galvani, que es un científico italiano de la época, él ya reportó la estimulación de corazones de rana con mantarrayas. Él ya describió que el corazón se podía estimular. En 1899, un inglés, McWilliams, él trabajando en autopsias, él era anatomopatólogo y era electrofisiólogo. Trabajando en corazones de muertos, descubrió que si estimulaba con electricidad podía lograr latido en humano, en el año 1899. Después, recién en el año 26, en Australia se describieron algunos intentos por estimular corazones, primero en animales, después en humanos,
se intentaron los primeros marcapasos, que en realidad eran unas tremendas máquinas que producían energía, que anclaban al paciente a una cama, se le introducían unos cables a través de la piel, del pecho, que llegaban hasta el corazón, y con estas máquinas lograban ellos estimularles el corazón. Los primeros intentos fueron cosas maquiavélicas, ¿eh? Uno lee un poco la literatura médica de esa instrumentos época, de tortura. eran prácticamente instrumentos de tortura. Y era terrible porque se cortaba la luz y el paciente se moría, ¿no? Porque eran en el fondo, estaban enchufados a la corriente. Por ahí por el año 32, un norteamericano de apellido Hyman fue el primero que describió el marcapaso portátil, ¿no? El paciente ya podía andar con una caja generadora de energía, como una batería, con estos cables introducidos a través del pecho. Y él inició sus estudios en animales. Él logró revivir, hizo un estudio grande como con 100 animales, entre perros, gatos, monos, y más de 50 lo logró revivir con estos marcapasos que él inventó. Pero recibió críticas terribles de las mismas sociedades médicas. Las mismas sociedades Y médicas. la Sociedad Protectora de Animales. Fíjate que más que nada las sociedades médicas, Matías, porque le dijeron que esto era ir contra la naturaleza, era revivir a los muertos, y en esa época era algo que era totalmente impensado. Tanto así que él ni siquiera publicó sus trabajos en humanos, no se atrevió a publicarlos por el miedo a ser rechazado por sus colegas. Recién después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a trabajar de nuevo en el tema de marcapasos, lo dejaron de lado totalmente durante más de 15 años. El año 48 en Australia, recién empezaron nuevamente con ese tema. El año 49 se logró implantar el primer marcapaso portátil. O sea, ya la gente andaba con su cosita externa, colocando unos marcapasos en la superficie del corazón, ya directamente. Y el primer marcapaso probablemente tal se instaló con éxito en Suecia el año 58. El primer marcapaso interno. O sea, se logró reducir el tamaño de las baterías, porque el año 56 se había inventado el transistor. Entonces se lograron reducir los tamaños de las baterías y a los pacientes se les implantaba debajo de la piel, pero a través de una toracotomía, o sea, se les abría una incisión entre medio de las costillas, se excedía el corazón, se le pegaban estos cables y se conectaban a estas baterías que iban debajo de la piel. Era una cirugía tremenda, pero fue exitosa y fue el primer paciente, un hombre sueco de 65 años, que vivió hasta el año 2001. Y el año 58 fue esa odisea. O sea, como 40 años vivió con su marcapaso prácticamente. Claro, y fíjate tú que como la calidad de los marcapasos fue cambiando, sobre todo el tema de la energía, este hombre fue sometido a 22 cambios de batería. Le sacaban una batería, le colocaban otra mejor, le sacaban una, le ponían otra mejor. Si hubiéramos tenido todos los marcapasos que se le sacaron, podríamos tener un tremendo museo con toda la historia de los marcapasos. Porque, imagínate, hasta el año 2001 él disfrutó de marcapasos ya... Cada vez más modernos. Exacto. Claro. Al principio los marcapasos estaban hechos de plutonio. Imagínate, eran isótopos radiactivos. O sea, son cosas que actualmente están totalmente prohibidas. A la gente se le caía el pelo, tenía un montón de complicaciones derivadas de la radiación. Claro. Actualmente son de otros materiales, son de litio, que son totalmente inocuos para el organismo y para la gente que lo rodea. Y duran mucho más y tienen otras ventajas. Después, como te contaba, inicialmente se abría el tórax para colocar el marcapaso. Después ya se empezó a estudiar la forma de hacerlo de una forma no tan agresiva. Entonces se empezaron a implantar a través de las venas, que es lo que se llama la técnica transvenosa. O sea, se insertaba el cable del marcapaso a través de una vena y con eso se trataba de implantar en el corazón. Esa técnica, el año 59... Llegaba el cable hasta el corazón. El cable llegaba hasta el corazón, exacto. Pero desde afuera, sin necesidad de ver el corazón directamente. El año 59 se logró hacer la primera técnica transvenosa en animales. Y el año 63, en Estados Unidos, se implantó el primer marcapaso con esa técnica con éxito. Un doctor muy famoso, un precursor de la cirugía cardíaca moderna, que es Parsonet. Él logró, usando una máquina de rayos X, dirigir desde afuera un cable que introdujo por una vena debajo de la clavícula, la vena subclavia, y la introdujo en el corazón,
y conectó este cable a la pila, lo puso debajo de la piel del paciente y es la técnica que ocupamos actualmente. Eso fue el año 63. En Chile el primer marcapasos se instaló el año 66 en la Universidad Católica de Santiago. Recién el año 66. Recién en el año 66. Y en Punta Arenas, recién en el año 77. 11 años después que el primer marcapasos en Chile. En el Eso que en Hospital Punta Naval Arenas no había una unidad No. cardiovascular. No había nada y era instalado por cirujanos generales con no mucha experiencia tampoco en el tema. Veo que andas trayendo algunos Sí. instrumentos ahí. Mira, te traje esta pila. Esta pila es la fuente generadora de la Mostrarlo energía. con eso, para que lo muestre a la cámara. El marcapasos tiene dos partes. Esta es la pila, la batería, que se conecta a través de estos hoyitos que tiene acá. Se le conectan los electrodos, que son los que van al corazón. Esta pila es de mediados de la década del 70. Si tú la pruebas, era... Esto te hacía subir medio kilo. Sí, son pesadas, son grandes, provocaban muchas molestias, duraban poco, duraban más o menos 2 años, 3 años. Y esto es solamente la pila. Eso solamente es la pila. Eso es lo que se ocupaba el año 75 más o menos. Mira, 30 años después. Estas son las pilas que ocupamos actualmente. Bastante más Son liviana. livianitas, son Sí. delgaditas, tienen 5 centímetros. Mira el tamaño, la diferencia en el grosor. ¿Ah? Esta es una pila de un marcapasos básico, de un solo cable. Hay otros tipos de marcapasos que son de 2 cables y actualmente tenemos de 3 cables para distintos tipos de enfermedades. ¿Y cómo se coloca el cable? El cable se introduce a través de la vena subclavia, que es una vena que va por debajo de la clavícula. Yo te traje aquí un esquema de un corazón. Aquí se ve la aorta, ¿cierto? Que es la arteria principal del organismo. Y esta es la vena cava superior, que es junto con la vena cava inferior que entra por acá, son las principales venas del organismo. La vena que yo te mencioné, que es la vena subclavia, viene desde acá. O sea, si fuera este tu corazón, ¿cierto? Esta es tu vena subclavia, que va hacia tu extremidad superior. Yo te introduzco el cable por debajo de la subclavia y el cable entra en esta dirección, acá, por esta vena. Ajá. Llega a la vena cava superior y entra a la aurícula derecha. Acuérdate tú que el corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces este cable entra por la vena cava superior hasta la aurícula derecha, entra al ventrículo derecho y aquí se ancla, tiene un sistema de anclaje como un anzuelo, por Ya, llamarlo así. ya. ¿Ya? Entonces esto se ancla a los músculos del corazón, del interior del corazón. ¿Ah? Entra por acá. Y este cable se conecta a la fuente externa, que va colocada acá. Se hace una incisión bajo la clavícula, se cava un bolsillito debajo de la grasa y se instala acá. Y este cable que está acá se conecta acá. ¿Ah? Entonces es un procedimiento para una persona entrenada bastante sencillo actualmente. Tiene bajo índice de complicaciones. Los tiene, sí, ¿eh? Tiene complicaciones. Pueden haber hemorragias, hematomas, infecciones. Muchas veces el cable se suelta. El cable muchas veces ya está anclado, el paciente está en su casa y se suelta. Lo que puede ser fatal cuando el paciente depende absolutamente del exclusivamente. marcapasos. Claro, claro. Hay pacientes que no dependen exclusivamente del marcapaso, que tienen su ritmo propio, que el marcapaso actúa cuando se les frena el ritmo. ¿Ah? Por eso, la gracia que tiene el marcapaso es que es programable. El marcapaso tiene un sistema de producción de estímulo y a la vez tiene un sistema en que es capaz de sondear cómo está el ritmo de tu corazón. Entonces el marcapaso puede no estar funcionando y ante determinadas circunstancias
tu corazón deja de tener los latidos necesarios, el marcapasos detecta eso y empieza a disparar. ¿No? Eso lo hacen los marcapasos modernos. ¿Qué es lo que están haciendo recientemente en Punta Arenas? Porque hemos escuchado en las noticias, hemos visto por ahí en los diarios que hay algunas novedades. Mira, inicialmente lo que se hacía era el marcapaso de un cable. Un solo cable que entraba por acá y llegaba al ventrículo. ¿Ya? Eso hacía que tú solamente lograras contracción de los ventrículos, pero no de las aurículas. Se empezaron a ocupar los marcapasos de dos cables, en que por acá mismo se introduce un cable que va al ventrículo y otro cable que va a la aurícula. Eso te mejora notablemente la vida de las personas, porque la aurícula, a pesar de que es delgadita y es muy poca la cantidad, el porcentaje de trabajo que realiza, comparado con el ventrículo, ese poco porcentaje le cambia la vida a un paciente. Entonces actualmente, desde hace ya 2 años, estamos colocando cables ventriculares y cables auriculares. ¿Ya? Eso en algunos pacientes, no en todos los pacientes está indicado. Y actualmente estamos ocupando lo que se llama la terapia de resincronización cardíaca. La terapia de resincronización es para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, algunos de ellos, tienen los ventrículos desincronizados, por llamarlo así, o sea, trabajan en forma independiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos colocando un marcapaso de 3 cables. Uno que va a la aurícula derecha, otro que va al ventrículo derecho y otro que va al ventrículo izquierdo. Entonces, con eso logramos sincronizar el trabajo del ventrículo derecho con el del ventrículo izquierdo y con eso mejorar la insuficiencia cardíaca. Muchos pacientes que eran candidatos a trasplante cardíaco, que no tienen ninguna otra opción que el trasplante, con la terapia de resincronización tú logras darle una muy buena calidad de vida. Algunos igual llegan al trasplante, pero algunos no es necesario que vayan al trasplante. Y lo otro que estamos haciendo, estamos colocando actualmente los desfibriladores implantables. Tú has escuchado hablar de los deportistas que mueren en el campo de fútbol. La muerte súbita. O la muerte súbita. O el caballero que iba caminando por la calle y cayó muerto y no hubo forma de revivirlo. Bueno, actualmente con los servicios de urgencia, con el SAMU, los servicios de reanimación, que van a la calle, van a buscar al paciente que estaba muerto, estos pacientes se pueden resucitar. Pero estos pacientes tienen muchas chances de volver a hacer un evento similar. Y si está en su casa y el SAMU no alcanza a llegar o no hay una persona que sepa reanimación cerca, el paciente va a morir. Entonces en esos pacientes nosotros colocamos el desfibrilador, que es una máquina parecida al marcapasos, que es esta es la pila, con un cable que se introduce de la misma forma, tal como el marcapasos, un solo cable, es un cable un poquito más grueso, que se inserta en el ventrículo derecho. Y este aparato es capaz de detectar cuando tú caes muerto. Si tú estás en tu casa y haces una fibrilación ventricular, que es una arritmia grave que te provoca un paro cardíaco, y caes muerto, este aparato te revive, te resucita. Te provoca cargas eléctricas, que son dolorosas, ¿eh? Son como cargas eléctricas. Pero este aparatito hace que tú en tu casa salves tu vida, cuando eres portador de esto. Y esto es la terapia más moderna del mundo en el manejo de muerte súbita, que es el desfibrilador. Y la tenemos acá. La estamos haciendo acá, sí. Ya hemos hecho varios pacientes con éxito y tenemos varios más programados. Ignacio, ha sido muy interesante. Hemos hablado un poco de los factores que influyen sobre las cardiopatías en Magallanes, el sedentarismo, la mala alimentación. Hemos recorrido un poco la cirugía, la historia de la cirugía cardíaca. Sabes que nosotros tenemos cierta afinidad en cuanto al interés por la historia de la medicina, así que sí. Para mí por lo menos, espero que para los espectadores también haya sido muy interesante. Y hemos llegado a los marcapasos y toda la complejidad y el avance tecnológico y lo bueno que se está haciendo en Magallanes. Muchas gracias. Esta ha sido Consulta Médica de UMAC Televisión. Hasta una próxima oportunidad.